Harper Winters no lo pensó dos veces antes de deslizar unos billetes extra por el mostrador para pagar el café del hombre que estaba detrás de ella. El barista la miró sorprendido, pero Harper solo sonrió. «Va por mi cuenta», dijo, tomando su propia taza. El hombre, que estaba demasiado ocupado revisando su reloj como para notarlo al principio, finalmente levantó la vista. Era alto, de hombros anchos, y tenía un aire de confianza natural. Llevaba un traje oscuro, perfectamente ajustado, como si acabara de salir de una reunión importante. Sus ojos azules y penetrantes se encontraron con los de Harper, y por un momento, ella juró ver un cambio en su expresión. «No tenías que hacer eso», dijo con voz baja y suave. Harper se encogió de hombros. «Es solo café». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro del hombre. «No recuerdo que alguien me haya invitado un café antes». Harper soltó una risa ligera. «Bueno, siempre hay una primera vez para todo». El barista le entregó su pedido, y él miró la taza antes de decir: «Supongo que ahora te debo una». Pero justo cuando iba a presentarse, el teléfono de Harper vibró. Suspiró. Su jefe ya la estaba llamando temprano a la pequeña editorial donde trabajaba como asistente. «Lo siento, tengo que irme», dijo con una sonrisa rápida antes de salir apresurada por la puerta. El hombre la vio irse con curiosidad. Normalmente no le prestaba atención a este tipo de momentos, pero había algo diferente en ella, algo refrescante. No tenía idea de quién era, y eso le parecía raro. Harper, por su parte, no pensó demasiado en el encuentro mientras se sumergía en su caótica jornada laboral, esquivando las demandas imposibles de su jefe y ahogándose en fechas límite. Para cuando cayó la noche, estaba agotada, ni siquiera pensaba en el extraño de la cafetería. Pero él tenía otros planes. A la mañana siguiente, Harper volvió al mismo café, y ahí estaba él, de pie junto al mostrador, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable en el rostro. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Harper parpadeó, sorprendida. «Oh, hola». El hombre dio un paso adelante y le entregó su tarjeta al barista. «Tomaré lo mismo que ella, y el suyo va por mi cuenta esta vez». Los labios de Harper se separaron por la sorpresa. «No tienes que hacer eso». Él sonrió, esta vez más ampliamente. «Insisto». Harper lo observó por un momento. Había un encanto innegable en él, pero también irradiaba esa calma y autoridad de alguien que estaba acostumbrado a tener el control. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo Harper, arqueando una ceja. Él le tendió la mano con una sonrisa. «James Carter». Ella la estrechó. «Harper Winters, un placer conocerte oficialmente, James». Sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario antes de que ella lo soltara. «Así que, ¿siempre vienes a este café o solo estabas aquí para saldar cuentas?», bromeó Harper. James soltó una pequeña risa. Ambos tomaron sus cafés y se movieron hacia una mesa junto a la ventana. Harper no tenía idea de por qué estaba sentada con un desconocido, pero había algo en el que la intrigaba. Mientras tomaba un sorbo de su café, preguntó: «¿Y a qué te dedicas, James Carter?». Él inclinó un poco la cabeza, como si pensara cuánto decir. «Dirijo una empresa». «Eso suena bastante vago», dijo ella, levantando una ceja. James sonrió. «Digamos que estoy en finanzas». Harper asintió, aceptando la respuesta. «Suena estresante». «A veces lo es». La conversación fluyó sin esfuerzo. Harper se dio cuenta de que estaba riendo más de lo que lo había hecho en semanas. James era inteligente, divertido y tenía esa habilidad de hacerla sentir como si fuera la única persona en la habitación. Ni siquiera notó cómo el tiempo había pasado hasta que su teléfono vibró de nuevo. «Trabajo», supuso James. «Lamentablemente», suspiró Harper, poniéndose de pie, pero esto fue agradable. James también se levantó, metiendo las manos en los bolsillos. «Lo fue». Harper dudó un momento antes de sonreír. «Tal vez te vea por aquí». Él sonrió suavemente. «Eso espero». Mientras ella se alejaba, James la siguió con la mirada. Sentía algo en el pecho, algo que no podía definir. Harper no tenía idea de quién era realmente, y, por primera vez en años, eso le gustó. Durante la semana siguiente, Harper se descubrió a sí misma escaneando inconscientemente el café cada mañana, preguntándose si James estaría ahí. Se dijo que era una tontería. Después de todo, solo era un desconocido. Un desconocido encantador,
misterioso y con esa manera tan fácil de atraerla. Y luego, el viernes por la mañana, ahí estaba James, sentado en una mesa junto a la ventana, revolvía su café con calma, como si la hubiera estado esperando. Cuando sus miradas se cruzaron, sonrió. «Llegas tarde», bromeó. Harper puso los ojos en blanco mientras tomaba asiento frente a él. No sabía que teníamos un horario. James se encogió de hombros. Llámalo intuición. Era increíble lo fácil que era hablar con él. En cuestión de minutos, Harper ya estaba riendo otra vez. Por un momento, el estrés de su trabajo desapareció. James la escuchaba con atención, sus ojos azules fijos en los de ella, como si nada más importara. No fue hasta que miró su reloj que la realidad la golpeó de nuevo. «Tengo que irme», dijo rápidamente, agarrando su bolso. «Ya lo estoy cortando». James también se puso de pie. Su expresión era imposible de descifrar. Harper hizo una pausa en su cena cuando él habló. Su voz era tranquila, pero firme. «Mañana en la noche». Parpadeó. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? James sonrió de lado. «Una pregunta». Harper sintió un calor inesperado en el pecho. No recordaba la última vez que había tenido una cita de verdad. Y con James, simplemente no podía decir que no. «Está bien», aceptó, «pero solo si tú eliges el lugar». Su sonrisa se hizo más profunda. «Hecho». A la noche siguiente, Harper se miró en el espejo de su pequeño departamento, alisando la tela de su mejor vestido. No tenía idea de qué esperar, pero algo le decía que James no era del tipo que la llevaría a un restaurante cualquiera. Su sospecha se confirmó en cuanto lo vio llegar en un elegante auto negro. James la esperaba de pie junto a la acera, apoyado casualmente contra el coche. Llevaba un traje azul marino impecable. Sus ojos recorrieron su figura y, por primera vez desde que se conocieron, Harper juró ver algo distinto en su expresión. Por un instante, su seguridad inquebrantable pareció titubear. «Increíble», murmuró casi para sí mismo. Harper sintió un revoloteo inesperado en el estómago. «Gracias». El conductor abrió la puerta, y ella entró en el auto, muy consciente de que James la seguía de cerca. El interior olía a cuero y a algo que era completamente limpio, costoso, embriagador. Mientras las luces de la ciudad pasaban rápido por la ventana, Harper lo miró de reojo. «¿Vas a decirme a dónde vamos?» James sonrió. «Ya verás». El restaurante era algo fuera de lo común. Ubicado en una azotea privada, estaba iluminado con luces doradas tenues. Desde ahí, la ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Harper miró a su alrededor, maravillada. «Esto es perfecto». «Me alegra que te guste», dijo James, guiándola hasta una mesa con manteles blancos impecables y velas parpadeantes. «Ridículamente extravagante», corrigió ella, aunque no pudo evitar sonreír. James rió entre dientes mientras le sacaba la silla. «Me gusta causar una buena impresión». Durante la cena, Harper se sintió aún más intrigada por él. James hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran cuidadosas, pensadas. Aprendió que había crecido en la ciudad, que había construido su empresa desde cero y que, a pesar de su exterior sereno, había algo en el que parecía precavido. «No hablas mucho de ti», comentó Harper, estudiándolo por encima del borde de su copa de vino. La mirada de James titubeó un segundo. «Prefiero escuchar». Harper inclinó un poco la cabeza. «¿Por qué no confías en la gente?» Él sonrió con lentitud. «Porque la gente rara vez me sorprende». Harper arqueó una ceja. «¿Y yo te sorprendo?» James giró la copa entre sus dedos, su expresión más indescifrable que nunca. Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda, pero antes de que pudiera responder, el mesero llegó con el postre. James tomó la cuenta, pero Harper puso una mano sobre la suya. «Me toca a mí», dijo con firmeza. Él la miró con diversión. «Harper, no empieces. Es solo una cena, ¿no?» James exhaló, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible». Aún así, la dejó pagar, y por un momento, en su mirada apareció algo distinto, algo más suave, casi como si la admirara. El aire de la noche era fresco cuando James la acompañó de regreso al auto. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero Harper apenas se dio cuenta. «Esto fue agradable», admitió mientras se acercaban a la entrada de su edificio. James se detuvo, metiendo las manos en los bolsillos.
Quiero verte otra vez. Su respiración se aceleró un poco. ¿Es aquí donde me dices que normalmente no haces esto? Él sonrió de lado. No lo sé. Harper tragó saliva. ¿Entonces por qué yo? James la miró fijamente por un largo momento antes de murmurar. Porque no tienes idea de quién soy. Harper frunció el ceño. Sí sé quién eres. Algo pasó por los ojos de James. Eres James Carter, dijo simplemente, y tienes una excelente conversación. Por primera vez desde que se conocieron, él pareció casi aliviado. Buenas noches, Harper, su voz sonó más baja, más ronca. Ella dudó un instante y luego se inclinó, dándole un suave beso en la mejilla. Buenas noches, James. Mientras la veía desaparecer dentro del edificio, James exhaló despacio, mirándola fijamente. No tenía idea. Y por ahora, él quería que siguiera siendo así. Las semanas siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Las mañanas en el café se convirtieron en una rutina silenciosa. James siempre estaba ahí, esperándola, con esa sonrisa cómplice y un comentario sarcástico listo para hacerla reír. Y luego estaban las cenas en lugares que Harper jamás se habría atrevido a pisar antes, los paseos tranquilos por la ciudad donde la conversación fluía sin esfuerzo, las miradas robadas que la hacían contener el aliento sin entender bien por qué. Se repetía a sí misma que estaba siendo cautelosa, que James era solo alguien a quien estaba conociendo, nada más. Pero, en el fondo, sabía que ya estaba demasiado involucrada. No era solo la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo, era como la escuchaba, como recordaba hasta el más mínimo detalle, como tomaba su café, el libro que había mencionado de pasada, la manera en que arrugaba la nariz cuando se frustraba. Y aún así, siempre había algo en el que se le escapaba. James Carter era un hombre lleno de secretos. La mayor parte del tiempo, a Harper no le importaba, pero entonces, una noche, la ilusión se rompió. Regresaban caminando después de cenar. Las calles estaban llenas de música lejana y risas. Harper contaba una historia sobre su jefe y una junta desastrosa, pero James estaba demasiado callado. Lo miró, tenía la mandíbula tensa, su mirada afilada, escaneando los alrededores. James. No respondió de inmediato. De repente, su mano presionó la parte baja de su espalda, guiándola hacia adelante con más urgencia. Sigue caminando, su voz era baja, controlada. El corazón de Harper se aceleró. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces los vio. Dos hombres parados junto a la banqueta. Sus ojos se fijaron en James con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Uno de ellos murmuró algo, el otro asintió. James exhaló bruscamente. Entra al auto, murmuró. El elegante vehículo negro en el que habían llegado estaba estacionado a unos metros. Su chofer ya tenía la puerta abierta. Harper vaciló. James, ¿qué está pasando? Su mirada se volvió de acero. Por favor. No fue su tono de autoridad lo que la hizo moverse, fue el destello de algo en sus ojos, un momento fugaz en el que dejó de ser el hombre sereno e impenetrable que ella creía conocer. Harper se deslizó dentro del auto. James entró de inmediato y cerró la puerta tras él. El conductor arrancó sin decir una palabra. El silencio entre ellos era pesado, cargado. Harper lo miró fijamente. ¿Los conoces? James exhaló, pasándose una mano por el cabello. No directamente. Eso no es una respuesta. Se reclinó contra el asiento, la mandíbula apretada. ¿Me reconocen? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Por qué unos extraños te reconocerían? James vaciló antes de responder. Porque no soy solo un tipo que tiene una empresa. Harper lo miró fijamente, sintiendo su corazón latir con fuerza. Dirijo Carter Co., continuó James, observándola con atención. Es una de las firmas de inversión privada más grandes del país. Harper contuvo el aliento. Había escuchado hablar de Carter Co. Todos la conocían. Era una potencia en el mundo financiero, famosa por cerrar acuerdos de miles de millones de dólares y por sus negociaciones despiadadas. Y James Carter no era solo un hombre de negocios. Era millonario. Harper se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz fue más tranquila de lo que esperaba. Mentiste. La expresión de James vaciló. Nunca mentí. Me dejaste creer que era solo un tipo normal que trabajaba en finanzas. No te corregí, admitió,
Porque me gustaba ser solo James contigo. Harper tragó saliva. Pero no eres solo James, ¿o sí? Él suspiró, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Contigo sí lo soy, por eso no te lo dije. No quería que esto, hizo un gesto entre los dos, se tratara de eso. La mente de Harper iba a 1000 por hora. De pronto, todo encajaba, la seguridad con la que se movía, los restaurantes caros, el auto con chofer. Debí habértelo dicho, murmuró James, pero no quería cambiar lo que tenemos. Harper cruzó los brazos, mirando por la ventana. ¿Y qué tenemos exactamente, James? La pregunta quedó flotando en el aire. James exhaló. Algo real. Su pecho se apretó, quería creerle, pero una parte de ella ya no estaba segura de que era real. El auto frenó frente a su departamento. James la miró. Harper. Ella negó con la cabeza y tomó la manija de la puerta. Necesito tiempo. Por primera vez desde que lo conoció, James Carter parecía inseguro, pero asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Harper salió del auto y cerró la puerta tras de sí. James la vio desaparecer en el edificio, su mandíbula apretada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si acababa de perder lo único que realmente importaba. James nunca había sido un hombre que se detuviera en la incertidumbre. Su mundo estaba hecho de acuerdos, estrategias y riesgos calculados, donde dudar podía costar millones. Pero Harper Winters no era un negocio. Era algo completamente distinto. Algo que lo había sacudido desde el principio. Durante días, resistió el impulso de aparecer en su puerta, de llamarla, de encontrar una forma de hacerle entender, pero sabía que necesitaba espacio. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a esperar. Lo que no esperaba, era cuánto la extrañaría. El sonido de su risa en las mañanas. La manera en que lo desafiaba con respuestas rápidas y filosas. La forma en que lo hacía sentir más que solo su riqueza y su reputación. Y entonces, una noche, justo cuando estaba por salir de su oficina, su teléfono vibró. Harper, ¿podemos hablar? James no dudó. Harper no sabía qué esperaba cuando le envió ese mensaje. Lo que definitivamente no esperaba, era escuchar un golpe en su puerta menos de una hora después. La abrió, y ahí estaba James. Más impecable de lo que ningún hombre tenía derecho a verse, pero con su confianza habitual atenuada por algo más. Hola. La voz de James sonaba más suave. Harper dio un paso atrás para dejarlo entrar. Se quedaron parados en la pequeña sala de su departamento. El aire entre ellos era denso, lleno de cosas que aún no se decían. Respiró hondo. Necesitaba tiempo para procesar todo. James asintió con la mirada fija en ella. Harper vaciló. Y me di cuenta de que, no me importa el dinero, ni la empresa, ni nada de eso. Me importas tú, James, pero necesito saber que puedo confiar en ti. Algo en su expresión cambió, algo crudo, sin defensas. Puedes, respondió él. Ella lo estudió por un momento. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? James exhaló. Porque toda mi vida la gente me ha visto y solo ha visto una cuenta bancaria, no a una persona. Contigo era diferente. No quería arriesgarme a perder eso. El corazón de Harper se apretó. Ahora lo entendía. Entendía el peso de lo que él le había dado, la vulnerabilidad que se había permitido. Se acercó a él. No me importa tu dinero, James. Me importa el hombre que me sorprende con café, que recuerda hasta los detalles más pequeños de lo que digo, que me mira como si fuera la única persona en la habitación. La mandíbula de James se tensó. Tú eres, tragó saliva. Entonces, no me dejes fuera otra vez. James dio un paso hacia ella. Sus manos se deslizaron suavemente por sus brazos. Su toque era cálido y firme. No lo haré. Y entonces, finalmente, la besó. No fue un beso vacilante ni inseguro, fue profundo, arrollador, lleno de todo lo que no habían podido decir con palabras. Harper se hundió en él, aferrándose a su camisa como si se sostuviera de algo inevitable. Cuando por fin se separaron, James apoyó su frente contra la de ella. Ven conmigo. Harper parpadeó. ¿Qué? Un fin de semana, solo nosotros, sin distracciones, sin negocios, sin secretos. Su voz era baja, persuasiva. Quiero que me veas, Harper, quiero que veas al verdadero yo. Dudó apenas un segundo antes de asentir. Está bien,
La villa privada parecía sacada de un sueño. Estaba aislada, al borde de un acantilado impresionante, con enormes ventanales de piso a techo que enmarcaban el océano infinito. Harper soltó un suspiro aturdido mientras James la guiaba hacia adentro. James. Esto es, sonrió, perfecto. Bromeó, repitiendo las mismas palabras que él le había dicho en su primera cena juntos. Harper se rió, sacudiendo la cabeza. Es ridículamente extravagante. Pero esta vez, no lo apartó. Pasaron los siguientes 2 días envueltos el uno en el otro, largas caminatas en la playa, mañanas tranquilas en las que James intentaba prepararle café, horrible, pero con una determinación adorable, noches entrelazados bajo sábanas suaves, susurrándose cosas sin sentido. Harper vio partes de él que no había visto antes, la forma en que bajaba la guardia cuando no traía traje, como la miraba cuando pensaba que ella no lo veía, la sinceridad en su voz cuando hablaba de su pasado, con una honestidad que sabía que no era fácil para él. Y para cuando llegó la noche del domingo, Harper ya no tenía dudas. Lo amaba. Regresaron a la ciudad, a la realidad, pero algo entre ellos había cambiado. Harper ya no sentía que caminaba sobre terreno incierto. Era suya, y él era suyo. Entonces, una noche, James hizo algo que la dejó completamente desarmada. Había tenido un día agotador en el trabajo y lo único que quería era caer rendida en su cama, pero cuando entró a su departamento, ahí estaba él, parado en medio de su sala, sosteniendo una taza de café. Su corazón dio un vuelco. James sonrió de lado. Pensé que era mi turno de invitar. Harper soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza. Eres imposible. James se acercó. Su expresión se volvió seria. Quiero que sepas algo. Harper tragó saliva mientras él hablaba, mientras su pulgar le acariciaba suavemente la mejilla. No me importa dónde estemos, cuánto dinero tenga o lo que piense el resto del mundo, eres lo único que me importa, Harper. Su respiración se detuvo. Te amo, susurró él. Las lágrimas le picaron en los ojos. Yo también te amo. Y entonces él la besó, lento, profundo, como una promesa silenciosa entre los dos. Una promesa que había comenzado con una simple taza de café y que se había convertido en algo que ninguno de los dos había esperado. Los días se convirtieron en semanas y Harper se encontró deslizándose en un mundo que nunca imaginó. Un mundo en el que James Carter, el hombre que alguna vez fue solo un desconocido en una cafetería, ahora era innegablemente suyo. Sus mañanas seguían siendo en el café, sus bromas no habían cambiado, pero las noches eran otra historia. Las cenas se alargaban con miradas que decían más de lo que debían, con caricias juguetonas y risas compartidas. La llevaba a lugares que nunca imaginó, galas de lujo, exposiciones de arte privadas, eventos de caridad exclusivos. Pero a pesar de todo, James seguía siendo el hombre del que se había enamorado. Nunca dejó que la extravagancia se interpusiera entre ellos. Seguía escuchándola. Seguía haciéndola reír. Y seguía mirándola como si fuera lo único en su mundo que realmente importaba. Esa noche, acurrucados en el balcón de su ático, con la ciudad brillando a sus pies, Harper lo supo con certeza. No importaba dónde estuvieran o qué hicieran. Mientras estuvieran juntos, todo estaba bien. Harper se volteó hacia él. A veces esto todavía se siente irreal. James se acomodó sobre un codo y la miró. ¿A qué te refieres? Ella hizo un gesto vago. A todo esto, yo, el hecho de que, de alguna manera, terminé con un hombre que tiene su propio jet privado. James sonrió. ¿Te encanta el jet? Harper puso los ojos en blanco. Ese no es el punto. James apartó un mechón de cabello de su rostro y su expresión se suavizó. Entonces, ¿cuál es? Harper dudó por un momento. Que nada de esto cambia lo que siento por ti. James le acarició suavemente la mejilla con el pulgar. Lo sé. Ella tragó saliva. ¿Y tú? James exhaló. Su mirada se volvió más seria. Harper, he pasado toda mi vida rodeado de gente que solo se acercaba a mí por lo que podía darles, pero tú no quieres nada de mí, más que a mí. Ella asintió. Exactamente. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Y por eso confío en ti más de lo que he confiado en nadie. El corazón de Harper se aceleró al escuchar sus palabras. Se quedó mirándolo, memorizando cada detalle, como las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos,
El cariño tranquilo en su expresión, la calidez de su mano descansando en su cintura. Y luego, James la besó. Lento, profundo, como si sellara una promesa silenciosa entre los dos. Una promesa que ninguno de los dos podía negar. Pero Harper había aprendido que la felicidad rara vez llegaba sin desafíos. Esa tarde, estaba en el trabajo cuando su teléfono vibró con un mensaje de James. James, nos vemos en el café después del trabajo. Harper sonrió y respondió rápidamente antes de volver a sus interminables correos electrónicos. Pero cuando llegó al café esa noche, James no estaba solo. Frente a él, había una mujer, elegante, con una postura impecable y labios rojo oscuro curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Era impresionante, de esa clase de belleza que hablaba de dinero viejo y alta sociedad. Harper se detuvo en la puerta, con el estómago revuelto. James levantó la mirada de inmediato, pero su expresión era imposible de leer. Harper, dijo poniéndose de pie. La mujer se giró lentamente, recorriéndola con la mirada antes de sonreír con esa perfección ensayada. Así que tú eres la razón por la que James ha estado tan distraído últimamente. Harper forzó una sonrisa. ¿Y tú eres? Victoria, respondió James con tono seco. Es una antigua socia de negocios. Vieja amiga, corrigió Victoria suavemente, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Harper la estrechó, aunque algo en la presencia de esa mujer la hizo sentir incómoda. James colocó una mano en la parte baja de su espalda. Estábamos. Victoria inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lástima, justo le decía a James lo sorprendida que estoy de que se haya calmado. Su mirada se desvió hacia Harper. Debe ser alguien muy especial. Harper sonrió. Me gusta pensar que sí. James exhaló con paciencia agotada. Claramente ya había terminado con la conversación. Victoria, fue bueno ponernos al día. Su tono no dejaba espacio para discusión. Victoria lo observó por un momento antes de asentir. Por supuesto, pero se inclinó ligeramente hacia él y bajó la voz lo suficiente para que Harper apenas lo escuchara. Tú y yo sabemos que las cosas siempre terminan cerrando el círculo. La mandíbula de James se tensó. Adiós, Victoria. Harper vio cómo la mujer salía del café con una sensación incómoda en el pecho. Se giró hacia James. ¿Qué fue eso? James vaciló y luego suspiró. Victoria y yo. Nuestras familias se conocen desde hace años. Hubo un tiempo en el que la gente asumía que terminaríamos juntos. El estómago de Harper se revolvió. ¿Y no? James negó con firmeza. Ella quería poder. Yo quería algo real. Harper buscó su mirada. ¿Y todavía te quiere? James tomó su mano y la apretó suavemente. No la quiero, Harper. Nunca lo hice. Quería creerle. Y en el fondo, lo hacía, pero las palabras de Victoria resonaban en su cabeza. Las cosas siempre terminan cerrando el círculo. Y Harper no pudo evitar sentir que esto aún no había terminado. La siguiente semana, James estaba más atento que nunca, como si intentara tranquilizarla sin palabras, pero los miedos de Harper no eran sobre él, eran sobre el mundo al que él pertenecía, un mundo que ella apenas estaba aprendiendo a entender. Y entonces, una noche, sucedió. Harper salía del trabajo cuando un auto elegante se detuvo junto a ella. La ventana tintada bajó lentamente, revelando a Victoria sentada adentro, con una expresión tranquila y calculadora. Súbete. Harper frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Victoria inclinó la cabeza de lado. Porque creo que mereces saber la verdad sobre James. El corazón de Harper latió con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Ya sé quién es. Victoria sonrió. Sí. Harper apretó la mandíbula. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Victoria la estudió, luego se inclinó un poco hacia adelante. James Carter no toma decisiones a la ligera. ¿De verdad crees que alguien como él, alguien que protege su corazón con tanto recelo, se enamoraría de alguien como tú, así de fácil? Harper sintió el golpe, pero se mantuvo firme. ¿Qué estás insinuando? Los ojos de Victoria brillaron con malicia. Solo digo que tal vez, solo tal vez. James Carter está acostumbrado a conseguir lo que quiere, y a veces, las personas son solo distracciones. El pecho de Harper se apretó. Estás equivocada. Victoria se encogió de hombros con indiferencia. Tal vez,
Pero si yo fuera tú, le preguntaría por qué realmente te buscó. El auto arrancó, dejándola ahí, con el pulso acelerado. Ella conocía a James, confiaba en él. ¿O no? Pero la duda, una vez sembrada, tenía la mala costumbre de crecer. Harper necesitaba respuestas. Cuando enfrentó a James esa noche, él no se inmutó. Está tratando de manipularte, dijo con voz tranquila. Harper cruzó los brazos. Entonces dime que está equivocada. James exhaló y se acercó. Harper no se movió. ¿Por qué yo, James? Su mirada se suavizó. Porque fuiste la primera persona que me miró y vio algo más que mi dinero. Ella tragó saliva. ¿Solo por eso? La mandíbula de James se tensó. No, es porque te amo, porque eres la única cosa en mi vida que no está calculada ni planeada. Eres lo único que de verdad se ha sentido real. El corazón de Harper se encogió. James. Él pasó una mano por su rostro, su voz ronca de emoción. No me importa Victoria, no me importa el resto del mundo, me importas tú, y si alguna vez dudas de eso, dímelo ahora, porque pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas llenaron los ojos de Harper. Te creo. Y lo hacía. James la besó, profundo y lento, como si quisiera anclarla a él. Victoria estaba equivocada. Esto no era una distracción. Esto era amor. Y Harper no iba a ninguna parte.